Cambiar de tema, Esteban. Sí, un fallo histórico, Juan Manuel Coco. Así es, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la AFIP en un reclamo de una jubilada que pidió no pagar más ganancias. La Corte dijo que era inconstitucional cobrarle ganancias a esta persona. En ese caso. A una mujer. A una mujer. Es un fallo puntual, pero que, por supuesto, al ser un fallo de la Corte, sienta jurisprudencia muy importante. A ver, aproximadamente, ¿qué costo fiscal puede tener este fallo para el gobierno? Bueno, en términos generales no tanto, ¿no? Pero son unos 5.700 millones de pesos que recaudó el Estado por el cobro de ganancias. Ahora, ¿a los jubilados? A los jubilados durante ¿cuántos jubilados 2018. Serían? Lo que dicen desde el Ministerio de Hacienda, que representa aproximadamente el 2% de total de los jubilados, que son jubilados que cobran, por supuesto, más de 6 veces la jubilación mínima. Aproximadamente empiezan a pagar ganancias a partir de 62.400 pesos, pero bueno, le habilita a todos estos jubilados a los que se les cobró ganancia durante todo este tiempo a hacer el reclamo, a ir a la justicia y a obtener lo que esta persona, una jubilada entrerriana, obtuvo hoy. Un fallo favorable de la justicia que le ordena devolverle lo retenido por ganancia desde 2013 hasta la actualidad. Son 6 años. Son 6 años aproximadamente. Es bastante dinero. Sí, claro. Es bastante dinero. Pensá que son 6 años completos que le van a tener que devolver de todas sus prestaciones. Hizo aclaraciones, la Corte Suprema reclamó al Congreso una ley que le permita, digamos, al Estado, a esta señora, que el Estado no le cobre más ganancias. Es decir, la Corte Suprema pidió que se cambie la ley, la que habilita a cobrarle a jubilados y pensionados retenciones por el impuesto a ganancia a la 4ª categoría. Pero bueno, los jubilados, además de este fallo, vienen perdiendo mucho de poder adquisitivo. Mirá, esta es una información del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda y los principales aumentos que inciden sobre el consumo de las y de los jubilados. Mirá lo que aumentó aquella canasta básica de jubilado, ¿no? Alimentos y bebidas en el último año le aumentó casi 60%, 58,3%. Medicamentos y salud, 53%. Y tarifas y gasto de vivienda, 52%. Todo muy por arriba del aumento que tuvieron los jubilados. A ver, una canasta básica de jubilado está cerca de los 9.000 pesos, de lo básico que necesitan. Y un haber mínimo está en 10.400. No, es una locura. Bueno, estamos con Eduardo Santín, que de esto entiende y mucho, ¿no? Eduardo, a ver, para explicar un poco también esto, es un caso de una señora, pero que abre la puerta para que todos los demás puedan ir a pedir lo mismo, ¿no? Sí, es un caso, digamos, son más o menos 300.000 los jubilados, 298.000 los que a febrero le venían reteniendo ganancias. La realidad que me parece que acá se podría resolver bastante fácil este tema para universalizarlo. La AFIP podría tomar la decisión en función del fallo de la Corte de dejar de retener ganancias a los jubilados y nadie tendría que ir a la justicia. Pero bueno, veremos cómo el gobierno recibe este fallo, digamos, si lo trata de que todo el mundo vaya a hacer un juicio, porque esos 300.000 que hoy pagan ganancias tengan claro que, digamos, mañana pasado ya estarán viendo algún abogado para empezar a un juicio. ¿Y qué pasa con estas personas, no, justamente que usted menciona, ¿no? Estos 300.000 personas, que no son el caso de esta mujer, que pagaron ganancias durante todo este tiempo, van a tener que justamente devolverle la plata. En el caso de la señora García, que es la titular del fallo, le devuelven desde el día que hizo la demanda. Es decir, no se lo devuelven para atrás. Es decir, hoy explicó un abogado previsionalista. Pero eso dice el fallo. Desde 2013. El fallo dice... 2 años antes de que inició digamos el que es la reclamo. prescripción. La prescripción es de 2 años en el sistema previsional. Entonces digo, la realidad es que el fallo plantea desde el momento que hizo la demanda, digamos, con la prescripción correspondiente. Y los jubilados que se presenten le corresponderá desde el momento que inicien sus demandas. Pero a mí me parece que esta cosa debería específicamente, es decir, la AFIP tomar la resolución para evitar convertir esto en la industria un acto de juicio sensatez, nuevo, ¿no? Digamos, Decir, bueno, un acto de sensatez. A partir de este fallo, bueno, no pagan más ganancias. Y esto es lo que quieren saber todos los que siguen pagando, ¿no, Eduardo? Claro, exactamente. Digo, y la realidad es que, este fallo tiene que ver con el 3% de los jubilados. Es decir, acá
el fallo que los jubilados están esperando, específicamente de la Corte, es el fallo que tiene que ver con la ley de movilidad. Claro. Es decir, digamos, ese es el fallo que le sacó 9 puntos en marzo del año pasado a los jubilados y que, en definitiva, lo tiene la Corte para resolver. Este fallo son 300.000 jubilados. El otro son 18 millones de personas. Ahora, Eduardo, ¿18? Claro, porque son los jubilados, los pensionados, las pensiones no contributivas, la UH, la asignación familiar. Entonces digo, todo ese tema, digamos, el fallo en serio que tiene que ponerse la Corte a resolver, digamos, está bien esto, está bueno para los 300.000 que estamos hablando, pero cuando tenemos 7 millones de jubilados y 2 millones de pensiones no contributivas, 5 millones de pibes en la UH... No es un penal sin arquero, para decirlo en términos futbolísticos. Pensemos que hay gente que está desde 2009 y antes tratando de ganarle un juicio al ANSES por la equiparación de sus liquidaciones. O sea, no es un trámite automático tampoco. No, claro, no. Hoy cualquier trámite judicial está tardando específicamente entre 6 y 8 años como mínimo. No hay forma que una demanda que le hacen los jubilados por el tema de reponer sus haberes, digamos, es decir, recalcular el haber, digamos, está tardando entre 6 y 8 años como mínimo. Ese es el piso. Ahora, la ANSES había dicho que no iba a apelar más, ¿no? Y sorprende porque está apelando todos los juicios. Está apelando los juicios. La realidad es que esto ya no le correspondió a la ANSES, esto de la FIP. Esto es contra la FIP, pero lo que se refiere... Pero la ANSES está apelando todo y aparte, digamos, la realidad es que está liquidando muy pocas sentencias. Es decir, ha bajado el ritmo de liquidación de sentencias desde fin del año pasado, ahora de una forma fenomenal. Así que los jubilados que también, es decir, ya tenían sentencias firmes, ya estaban para el cálculo, estaban para cobrar, bueno, a todos esos los tienen planchados. Bueno, tiene que ver con, es decir, específicamente lo que está, cómo están manejando los recursos. Y esos valores no se indexan. Es el valor de la sentencia. Aunque no, claro. ¿Sabes qué pasa? Se usa la tasa pasiva del Banco de la Nación, lo cual, digamos, es una tasa casi ridícula frente a lo que la inflación que tenemos. Claro. Recién contaban ahí que los aumentos estaban en el 58, 57. Los jubilados el año pasado recibieron el 28% de aumento. Claro. 28. Nada. 30 puntos abajo estamos. Entonces, claro, digo, porque aparte la canasta familiar, digamos, del jubilado está muy afectada. Hay un informe hoy que los que están cobrando la PUAN están por debajo del nivel de indigencia. Qué barbaridad. Es decir, los que cobran la PUAN, ¿y quiénes cobran la PUAN? Aquellos que no completan los 30 años. ¿Y quiénes no completan los 30 años? Hoy, el 50% de los hombres que llegan a los 65 años no completan los 30 años. Qué barbaridad. Bueno, y el 80% de las mujeres que llegan a los 60 años no completan los 30 años de aporte. Entonces, ¿a dónde van a parar? A los 65 años todos a la PUAN, que es el 80% de la mínima. ¿Y dónde está la PUAN? Debajo de la línea de indigencia. Digamos, esto es muy grave para este sector. Y el fallo de la Corte, es decir, falla a favor por la vulnerabilidad. Digamos, es casi una excepción esto. Digamos. Vamos a ver. Recién mencionaba justamente la canasta, ¿no? En este caso de los jubilados, y acá tenemos una placa para explicar eso. Mira, la Universidad de Avellaneda hizo 3 canastas también, una canasta base, una media y una completa. ¿Y cómo varió, digamos, en porcentajes, ¿no? Año tras año, al mes de marzo de cada año, ¿no? Mira, en 2018 era 5.256 pesos, una canasta básica, mínima, digamos. Y mirá cómo pasó en 2019, 8.933 pesos, aumentó casi 70%. ¿Algún que otro medicamento y alimentos? Sí, medicamento, alimento y vivienda, que son los tres grandes rubros. Bueno, estábamos hablando de aumento del 60%. A ver, a partir de abril va a subir el gas, 35%. Si lo comparás año contra año, va a subir el 80%. Mira una canasta media, 7.300 pesos en 2018 y a marzo de este año, 11.754 pesos. O sea, ya estás por encima de la jubilación mínima, 61%. Y una canasta ya más completa, acá sin ningún lujo, 8.833 pesos en 2018 y, a ver, casi 14.000 pesos en 2019. Es decir, un aumento de 58%. Duplica el haber, digamos, el aumento en el barrio, no hay traste que aguante. No, y eso, además, digamos, una cosa que está pasando con los jubilados es el tema de los medicamentos. Es decir, van a la farmacia, le dicen al farmacéutico, es decir, ¿puedo tomar la mitad de la pastilla? Claro. Es decir, ¿qué eso es tremendo, de estos Eduardo, dos medicamentos, cuál es el que es indispensable que compre? Digamos, así funciona. Digamos, es terrible lo que está pasando con el tema de los medicamentos. Digamos, un medicamento
que atenolol, que es un medicamento para la presión arterial, digamos, súper común para los jubilados. En el último, desde el 2015, ahora aumentó el 534%. Es decir, digamos, que es un medicamento que antes era muy barato, es decir, que es absolutamente indispensable para una persona mayor, porque hipertensión es una de las enfermedades más comunes que tenemos los adultos mayores. Es decir, la realidad es que ha aumentado el 500%. Es decir, no hay forma que estos mecanismos le permitan llegar a fin de mes. Así que el tema es muy complejo. Es una buena noticia lo que pasó hoy con la Corte para 300.000 jubilados, pero son los 300.000 jubilados que mejor ganan, porque ganan por encima de 62.000 pesos, que vos te das cuenta que no tiene nada que ver con los 10.400 que ganan la mínima. Claro, para los 300.000 jubilados, porque hay que ver también si se los devuelven a todos, si todos realizan demandas, o sea, tal vez ni siquiera llega el monto a 300.000 jubilados. No, está bien, pero esos 300.000, que son los posibles favorecidos, son los que mejor condiciones están, digamos, los que hoy pueden pelear la situación. Lo que no la pueden pelear es el 50% de los jubilados que ganan la mínima. El 50% gana la mínima. Entonces digo, ese mecanismo hace que ese sector esté hoy en una situación absolutamente difícil, muy difícil. Eduardo, gracias porque nos ayudaste mucho a entender un poco este fallo. Muchas gracias.